Hola Bruno, ¿qué tal? Hola Juanma, aquí estamos para más una charla muy interesante por desconocida también el tema. Sí, hoy traemos tema controvertido que bueno, que igual seguro, yo en mi caso, por ejemplo, ha habido algunas alumnas y alumnos que me han dicho que por qué el tema de los eSports está dentro de un máster de gestión deportiva. Ujú. Pero por otra parte traemos a una persona, bueno, un amigo, John Fermín, ¿no? Que, bueno, tiene un perfil curioso porque él viene de la formación de la gestión deportiva, pero se dedica básicamente a la organización de eSports y a, bueno, pues a toda esta industria, pues otra serie de servicios relacionados con ella, ¿no? Yo creo que vamos a aprender mucho de él. Sí, sí, seguramente. Bueno, yo no sé mucho, o sea, más bien la curiosidad que nos da por ver que es algo muy cercano y que nos está entrando en el deporte como sistema y tiene sus matices. Y nada, súper curioso y con muchas ganas de escucharle. Vamos. Pues nada, empieza después del vídeo, venga. Hola John Fermín, buenas tardes. Buenas tardes, Hola, Juanma y John. Bruno. Un placer. ¿Qué tal? ¿Qué tal estás? ¿Qué tal por Barcelona? Pues bien, la verdad que bien. Trabajando bastante y bien, así que contento. Ujú. La vida de un donostiarra en Barcelona, que no eres el único que parece que hay como Bueno, una por allí, ¿no? eso es muy típico, ¿no? Que haya mucho vasco por Barcelona. Sí, sí. Y cuando pillas algún BlaBlaCar así, te los encuentras y ves que hay movimiento. Ujú. Pues, pues nada, John Fermín, gracias. Gracias por prestarte a esto, a, bueno, a mantener una conversación sobre un tema que realmente, bueno, yo lo que conozco es, pues por haberlo tenido que trabajar en el máster de gestión de la Universidad del País Vasco, que de hecho yo te invité, pero había otro profesor que te había invitado antes que yo. Eso es. Y, Di una sesión hace unos meses, sí, me sí, acuerdo. sí, sí. Y, y la verdad es que, bueno, es que es como el tema, realmente es un tema así como controvertido. Yo recuerdo el primer año, le decía antes a Bruno, ¿no? El primer año que, que bueno, que alguna alumna pues me decía que, a ver, que no entendía por qué hablábamos de eSports en un máster de gestión del deporte, porque eso no es deporte y tal. Y yo al final, bueno, lo que, bueno, yo es que soy bastante pragmático en esto y le decía, bueno, me da igual lo que tú creas, bueno, y la verdad es que da igual lo que yo crea también, pero es algo, es un hecho que está ahí y que, bueno, está en el debate. Y desde el momento en el que está en el debate, te tiene que interesar el debate. Otra cosa es que, bueno, cómo quede al final esta configuración, ¿no? De deporte. Claro, y desde qué matices lo discutes, porque muchas veces dices, no es deporte, vale, pero ¿qué es deporte para mí? Porque si vas a ver la manera como se organiza o cómo se organizan incluso otros deportes, pues es muy cercano. Y el deporte en sí mismo es amplio también como concepto, o sea que el tema tiene... Yo me acuerdo que estuve dando la sesión, ¿no? Y yo más que nada era la cuestión de sea deporte o no, es que como alumnos entendéis que esto es un entorno, ¿no? Un nicho, un nuevo, que es estar actualizados para que podáis entender que al final gran parte de vuestros clientes, socios, abonados o depende de donde trabajes, se dedican a esto y que al final muchas dinámicas son parecidas. Quiero decir, justo el otro día mi jefe también estaba en un evento de Web3 blockchain y hablaba, ¿no? de que incluso podría haber sido un error el hecho de que la industria de los esports se asemejara al deporte, porque no son lo mismo en el fondo. Pero, pero aún ni eso, porque al final hay que entender el target gamer, el ecosistema y que se viene de otro lado, ¿no? Se parte de otro lado. A nivel de cómo se ha generado día de hoy la industria, sí que tiene muchas cosas en común como negocio, que en algunos casos igual han sido erróneas, pero eso yo sí entiendo que por eso a mí me pareció bien ir a aquella charla, porque es mínimo que lo conozcáis, no es cuestión de que aquí Claro. medio máster sea de eso, ¿no? Pero que tenéis que estar actualizados de entender por dónde va aquí, porque hay, por ejemplo, la Kings League, ¿no? Y todo esto Ibai y Piqué, eso no son esports tampoco, pero al final hoy día
hay un punto de entretenimiento digital, no digital, el deporte como entretenimiento y no como deporte puro, que todo se mixea y que entender que las pautas de consumo de principalmente la gente joven han cambiado. Entonces hay que estar al día. Y lo que decís, ¿es deporte o no es deporte? No, lo que importa es que todos, quieras o no, peleamos por el tiempo de ocio de la gente. Y hay que analizar y estar al día. Sí, es que yo creo, bueno, a mí hay una gran duda y además yo creo que de hecho alguna vez a los alumnos le he planteado eso. O sea, realmente no sé qué interés tienen el gaming en ser deporte. O sea, pero sin embargo veo claro el interés del deporte en incorporar al gaming. Y es sobre todo esa idea de la audiencia, de los targets, ¿no? El incorporar un público más joven. O sea, realmente tengo la sensación de que es el deporte o las estructuras deportivas las que tienen más interés más que el propio gaming en ser deporte. Eso haya evolucionado. Yo me acuerdo ahora, 7, 8 años, es decir, para empezar desde el primer punto de vista, ¿no? Desde la parte de la industria de los esports ya está descartado el debate y el interés. Pero hace 7, 8 años, que decir, a ver, los esports llevan 20, 30 años existiendo. Pero es verdad que a nivel de poder llegar a ser más conocidos por la gente que no es gamer, llevan 10, 15. Entonces, hace 7, 8 años recuerdo que sí que había debate y que desde la parte de los esports todavía había entornos que sí que entendían que era el camino, ¿no? Si consigo que me hagan deporte o me consideren deporte, claro, era el camino a conseguir que te acepten en otros muchos sitios, pero no porque tú quieras ser deporte como tal, sino porque era una manera de que igual te acepten. Pero hoy día ya se ha llegado a un punto en el que, además, yo creo que a nivel de industria, precisamente los esports, igual que otros entornos de entretenimiento, otras industrias más modernas, las estructuras jerárquicas públicas y cuadradas que tiene el mundo del deporte no tienen sentido porque es entretenimiento, al fin y al cabo. Mira, yo doy clases en un curso, en un eSport, que es una escuela también de formación deportiva que lleva más de 20 años. Y al final los eSports vemos que tienen 4 claves, que son competición, entretenimiento, cultura y ahora pues está cansando el cerebro ya a estas horas de la tarde. Competición, entretenimiento, cultura y no sé. Bueno, a lo que voy es que para mí la principal es que alguien que está en eSports tiene que entender que esto es entretenimiento, no va de deporte, sano, no sano. Es una acción de entretenimiento que genera una industria por detrás. Y segundo, sí es relevante entender que sí que hay competición, porque esa competición sí permite esos niveles de engagement, de seguimiento, de pasión, que esos son semejantes a los del deporte. Entonces, sí tiene muchos parecidos, pero sí que hay que entender que ni creo que deba de ser deporte, ni creo que interese, y que ahora, lo que has dicho tú, yo hace 7 o 8 años, a mí desde el entorno deportivo, de mala manera se decía no es deporte, pero yo lo que entendía era, el deporte se está quedando anclado y lo que tiene miedo es que venga aquí algo y le coma cuando tampoco tiene por qué comerle, porque ni los esports no son nuevo fútbol, son cosas que te pueden mantenerse de cierta manera en paralelo, no tiene nada que ver. Igual que Hay como un punto que se cruza, ¿no? Hay un punto de cruce, pero luego tiene también su vida autónoma. Yo me estoy acordando, por ejemplo, claro, no podemos generalizar a partir de la experiencia personal, pero a mí los videojuegos siempre me gustaron mucho, los de deporte, punto. Y entonces yo me acuerdo aún con el Atari, con el Spectrum en los 80, que había uno similar a los Juegos Olímpicos, que tenías que pam, 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 en las teclas. No sé si lo has pillado ese o no, los primeros... yo no llegué, yo llegué a la PlayStation 1. Sí, ya fuiste directamente a la PlayStation, pues yo todavía, bueno, yo Pero pillé... ahí lo que estás hablando es de competir, en el fondo, de tú Sí, sí, mismo sí. y claro, y es de lo que hablamos al final. Pero el espacio virtual era el espacio deportivo. Yo me acuerdo que tuve el primer juego de fútbol, bueno, el primer FIFA 94, que no suele ni decirse en historia. Se dice normalmente que es el 95 el primero. Yo el 94 me lo compré. O sea, ¿Vale? y fue el último juego que me lo compré también, ¿verdad? Hay que decírselo. Y es deporte, para jugar. Pam, 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 pam. Claro, ¿de qué manera también los esports no pueden coger, que no sean otro tipo de juegos, pero que hay una fracción de juegos que son juegos deportivos? Claro, hay por ejemplo un Virtuales. dato relevante para que entendáis, históricamente el juego más vendido en España es el FIFA, que es el de fútbol. Pero luego ver las competiciones, es decir,
el FIFA como videojuego, porque aquí también una cosa que hay que entender, y lo explico aquí porque igual estamos en un entorno donde la gente no conoce tanto, los eSports son videojuegos, pero no todos los videojuegos son eSports. Explico concretamente. Los eSports son de competición de videojuegos. Entonces, los eSports son los videojuegos que se han creado expresamente para que suceda un acto de competición entre un equipo u otro equipo o entre un jugador y otro jugador, asimilando una situación competitiva como la del deporte. Entonces, el FIFA en España desde hace años es el juego más vendido. Entonces, como videojuego que la gente lo juega es lo que más se vende, pero cuando organizas competiciones o actividades en su entorno, hay otros eSports más, que decir, no deportivos, que se ven mucho más. Es decir, los eSports deportivos no se consumen como eSports, pero sí que se consumen porque ese seguidor, como a mí me pasa, yo soy muy gamer, pero en mi entorno, en mi instituto, teníamos mucha gente que no era gamer, incluso los que lo éramos más éramos los frikis, pero ellos sí jugaban al FIFA. No jugaban a muñequitos, a magos, ¿no? Pero el FIFA lo jugaban porque al final lo que dices tú, te permitía jugar a fútbol con tu equipo y competir. Sí, sí, y además de hacer deporte normal. Pero ¿tú crees que eso puede cambiar? ¿Que los esports más jugados pueden venir a ser los de deportes? Si se pone el Comité Olímpico Internacional como se está poniendo como con un eSport Games, una cosa de estas, que al final Pues los de deporte pueden no lo prevalecer. creo porque veo que no funciona y quiero entender que es porque ya tienes, que decir, yo en eSports estoy jugando al League of Legends o al Counter-Strike, a mí me gusta jugarlo y para ver a los mejores, que decir, veo las competiciones de los mejores o incluso me apunto ya a competir. Pero en el FIFA, aunque tú igual quieras ser mejor y te guste ver a alguien que juega bien, teniendo igual la experiencia real de ver fútbol de verdad, pero es verdad que tampoco he visto nunca ningún estudio ni nada. Entonces, no sé, yo el año pasado trabajé en la liga oficial de la liga con EA Games en España. Llevaba un equipo de primera división y era el entrenador el que gestionaba con un jugador profesional de FIFA. Y todo un paquete muy bien montado, en unos platós de Barcelona, la final en el Wanda Metropolitano. Todo el montaje perfecto, pero las audiencias y todo lo que tracciona es mucho menos que otros eSports que no son deporte. Entonces quiero entender que esa experiencia de ver a un deporte, para eso se van a verla de verdad, no a ver jugando en la máquina, por mucho que ellos no jueguen mucho. Yo creo, es que ahí hay una clave interesante, ¿no? Y bueno, un poco relacionado también con lo que te decía antes, que es precisamente esa audiencia de cómo cambia. O sea, y realmente el deporte siempre ha sido, y yo creo que sigue siendo, bueno, no lo sé, ¿no? El contenido imbatible. Sí. Y ostras, están viendo que en generaciones que vienen, pues las generaciones jóvenes, ya no es tan imbatible, ¿no? Entonces, claro, eso sí que ha dado paso un poco pues a toda esta industria que me parece, casi quiero salirme un poco de este debate de si es deporte o no deporte, que no lo vamos a regular, y eso será lo que decidan, ¿no? Y centrarme un poco sobre esta, ¿no? Sobre la industria, o sea, realmente, bueno, cómo está funcionando, y tú además desde dentro que lo conoces bien, en cuanto a eventos, bueno, y sobre todo también el público. Sí, que aquí es muy clave lo que dices. Al fin y al cabo, los videojuegos ya surgen hace muchos años. El juego al videojuego, ¿no? El consumo de videojuegos eso es un ejemplo claro. Y la industria de los videojuegos, pues ya hace muchos años, ¿no? Que se dice que es más que el cine, la literatura y la música juntos. Entonces, eso es una realidad que empezamos de base de que cada vez más gente consume videojuegos en su tiempo de ocio. Y entonces, ¿eso qué te trae? A que estás yendo a una audiencia que lo que decías, ¿no? Pues principalmente los esports, el principal claim es que vivimos de tener a un target que no consume ya los medios tradicionales. Entonces, claro, cuando diferentes marcas, campañas, entidades, proyectos que quieren ir a gente joven, para hacerlo es uno de los caminos principales para ello. Que luego a la vez es importante entender que en los esports, que este es lo que te decía, uno de esos errores de copiar del deporte, los esports es muy clave la comunidad, porque todo ha surgido de la propia comunidad. No es, quiero decir, el deporte en su día surgió de la gente, pero hace mucho que ya es un espectáculo y tenemos el ejemplo de los horarios, ¿no? Cómo se cambian los horarios y las cosas para que todo sea un puro espectáculo y se busca un espectador, pero ya se olvida el aficionado. Y los esports, en esta copia rápida que se ha hecho estos años, está en un proceso que entendemos que es igual, donde hay que volver a esa comunidad y a ese target. ¿Por qué? Porque además ese target que de otros caminos no llegas es muy diferente, como has dicho, Juanma,
hasta que yo hay momentos que me siento ya mayor, porque ves como con las pautas de consumo todo ha cambiado, la digitalización. Entonces, un partido de 90 minutos de fútbol, pues hace pesado. Y hay en partidas de League of Legends que tienes acción todo el rato y hay momentos en los que tienes teamfights, luchas de equipos o momentos de batalla en una partida que hay tantas cosas y es tan dinámico que eso atrae mucho a ese público que no quiere simplemente tener un partido de 90 minutos o una generación de contenido alrededor de ese deporte que todavía está anclada en el pasado y que no activa y que no entiende lo que es un TikTok. Para empezar, cuando es el comienzo de decir algo hoy, TikTok, ¿no? Ya, yo es que, mira, recuerdo una amiga que es profesora en Blanquerna y en Barcelona, ¿no? Y que me decía, había estado en una competición de eSports, pues no sé si era en Copenhague, una cosa así, y que, bueno, la vieron y al final acabaron entrando. Y me decía, toda la simbología, cuando la gente entrando al estadio, decía, o sea, no había diferencia con un partido de fútbol. Claro. O sea, que realmente la gente iba con banderas, con camisetas de los equipos, y decía, a ver, es que yo entiendo, y ella, en palabras de ella, ¿no? Que si el fútbol profesional es deporte, esto también lo es. O sea, porque realmente lo potente de esa liga, que es el espectáculo, ¿no? Lo otro es el deporte que hace la gente que está haciendo fútbol, pero que es que simbólicamente, decías, es que estaba entrando a un estadio que era un gran campeonato de eSports, no sé, pues, un campeonato a nivel europeo o lo que fuese, decías que toda la simbología era exactamente igual, banderas, camisetas, los cacharros para animar al equipo, todo igual. Totalmente, por eso de ahí viene una industria, paralela y de ahí vienen, es decir, que aquí se hacen competiciones, pero lo más latente es lo que lo mencionabas antes, además el tema de los eventos, ¿no? Yo lo has explicado, aquí yo ya me pongo modo abuelo cebolletas, pero yo lo explico claramente. Yo soy gamer de toda la vida, yo hice un máster de gestión deportiva y en el año 2015 mis amigos más gamers me llevan a Madrid a ver una semifinal de la Copa de Europa de League of Legends a Vista Alegre en Madrid. Yo les había oído hablar algo de ellos, del concepto League of Legends y eSports. Yo jugar a videojuegos toda la vida. Entré en el estadio en pleno momento que estaba estudiando el máster de gestión deportiva y vi que estábamos ahí 4.000 o 5.000 personas y que estábamos viendo a jugadores de videojuegos unos contra otros. Entonces, esto es un evento, claro, esto es un evento deportivo o un evento de espectáculo, pero ahí fue un evento lo que me hizo ver, decir, y ahí empecé a transicionar, estuve unos años trabajando en la gestión deportiva y justo ahora que estaba sacando y posteriormente acabo trabajando en el mayor evento y festival de eSports y videojuegos de España. Pero al final es que eso es ese entretenimiento, volvemos a lo mismo. Es un evento y, por ejemplo, en nuestro caso en DreamHack, donde tú tienes competiciones a los mejores jugadores del mundo o españoles jugando y la gente ahí sí va a un escenario y se sienta y está viendo y lo que decías tú, ves esas escenas de pasión que, ves, por ejemplo, estamos en el bono cultural, ¿no? Al final, aquí también entra como el proceso de, ¿no? Para la gente joven. Pero entonces tienes eventos donde ves miles de personas, en nuestro vienen miles y miles, que al final tú como gestor deportivo, evidentemente si eres un nato del mundo del gaming, pues tendrás que ponerte en forma, ¿no? E entenderlo. Pero a la hora de la organización, muchos aspectos de organización pura de eventos son iguales, es un evento. Entonces tienes que entender al gamer, tienes que entender al target, pero hay ejes, el marketing es muy importante, hay ejes de industria que se parecen, ojo que yo aquí siempre lo digo, a la industria del deporte, porque lo has dicho tú, Juanma, una cosa es el deporte como lo que la gente, como la práctica deportiva, y otra cosa es como el deporte espectáculo. Claro, es ir a ver el partido, es diferente. Entonces, los eSports no son práctica deportiva, quiero decir, no lo son. Pero los eSports sí son deporte, espectáculo deporte o un equivalente, y los jugadores profesionales de videojuegos hoy día, no antes, sí para mí se pueden considerar atletas porque los profesionales son buenos, la preparación que dedican es de 24 horas, también viven para ello. Entonces, eso, aunque lo he dicho, recalco, porque a veces no se ha ido copiando del deporte y a veces puede ser un error, pero claro, es donde se ha encontrado, ¿no? La visión de cómo crecer. Hay una estructura deportiva de empiezas con jugadores, empiezas con equipos, empiezas con audiencias, empiezas con estadios, empiezas con marcas, empiezas con plataformas de emisión que en vez de los derechos televisivos es Twitch, y ese eje de industria es idéntico al del deporte espectáculo.
John, una cosa que me ha resultado muy interesante que has dicho, que en algún momento ya te sentís mayor con la manera como la industria de los esports viene desarrollándose. Y estoy pensando también ahora, bueno, en este paso que estamos dando hacia el metaverso y, bueno, todas las nuevas movidas de inteligencia artificial y tal. Los esports como sistema de torneo y como sistema, la manera como se organiza es muy similar también a lo que decías de un evento deportivo, pero un evento deportivo de espectáculo deportivo. Incluso hay gente que divide el deporte espectáculo del otro, ¿no? Porque tienen cosas muy diferentes. Una cosa es practicar, otra cosa es a ver un partido de Champions League. No toda la gente lo va a jugar. Puedes ir a ver si quieres. Claro. Y los esports pues tienen esto, tienen los equipos, tiene el videojuego, que tiene un propietario que es pues la empresa eso es importante, propietaria del juego. bien, Esto es algo novedoso. Con respecto al deporte es algo diferente y novedoso. Tienes la persona que es, bueno, un gamer o un influencer que tiene muchos seguidores en internet, que hace a la vez también el seguimiento y hace los comentarios y que están ahí, pues la gente le sigue y va también aportando información, que es algo también, bueno, me recuerda un poco a los animadores de fútbol americano y de béisbol y por ahí. Pero la cosa sigue evolucionando. ¿Hacia dónde crees que van los esports? ¿Cómo cuando empecemos con hologramas, nuevos videojuegos? O sea, porque los videojuegos, y hablamos, o sea, los videojuegos que jugué yo, que jugaste tú o que jugó Juanma, yo pensaba que nosotros seríamos de la misma generación, al final quizás soy 10, 15 años mayor que tú y jugamos de manera diferente el videojuego. ¿Hacia dónde van? Ahora que entramos en metaversos y en Aquí permíteme que vuelva a una parte que has dicho que no la he especificado y siempre me gusta avisar. Y lo has dicho tú, que es muy importante la parte del publisher. Es importante cualquier persona que quiera entrar al negocio de los esports entender que el fútbol o el deporte, por mucho que tenga federaciones, no tiene dueños al uso. Es decir, Piqué está haciendo bueno, alguien dirá que no es fútbol, pero está haciendo una actividad muy relacionada con el fútbol sin que nadie le pueda poner pegas, ¿vale? Tú en los esports, al final, cualquier acción comercial o de negocio que hagas, la estás haciendo sobre un videojuego que tiene una propiedad intelectual de una empresa privada que además tiene como fin los beneficios, que tampoco es una empresa sin ánimo de lucro. Entonces, han existido muchos casos de proyectos o situaciones donde se han hecho sin tener en cuenta el publisher, lo lanzas y el publisher te capa la IP, todo, y no te deja porque es su producto. Entonces, eso es un como concepto para que todo el mundo lo tenga en cuenta. Y segundo, la respuesta, a mí en el mundo de esports me encanta decirla, pues muy sencilla, que es una de las cuestiones que tienen los esports y el videojuego. No lo sé. Porque esto todavía va muy cambiante. Entonces, el Fortnite está decayendo. Estos días en directo estamos viendo cómo Epic Games está despidiendo al 20% de la plantilla. Entonces, Fortnite, ¿a dónde llegó? No digo que vaya a desaparecer, pero que ha durado, que ha sido además un hecho social, cultural y de todo, ¿no? Que en Fortnite, quien lo considera el concierto con más aforo en la historia de la música ha sido dentro de Fortnite, que fue un concierto más melo u otro, con 2 o 3 millones de personas conectadas expresamente para ese concierto. Pero están despidiendo al 20% de la plantilla en Epic Games. Entonces, que yo creo que tendrá que ver mucho con que la realidad virtual es un camino, ya no solo por los esports, sino por el videojuego y por el consumo. Porque tengo amigos que trabajan en la realidad virtual y la Euroliga es un servicio de pago, te ofrece poder con gafas de realidad virtual ver el partido desde el puesto del entrenador, desde tal, con gafas de realidad virtual en directo. Entonces, yo creo que irá por ahí, pero la realidad es que esto es tan cambiante, y tú mismo lo has dicho, de lo que empezó a lo que es ahora y hacia dónde va todo el tema metaverso y todo, que tal cual no, quiero decir, no, es que sería mentira. Y los esports tienen esa cosa, que cualquiera que esté tiene que estar ágil y muy rápido porque si no muere. Y aquí en la industria decimos que un año de la vida real son 5. Un año en los esports son 5 en la vida real por el ritmo que llevas y la tralla que lleva esto, porque no te puedes dormir, no puedes dormirte. Hombre, ahí, ahora lo que decías, le vi el otro día una noticia, no sé si era la NFL, que retransmite sus partidos a través de Disney, creo que era, el partido, la réplica del partido en directo con muñecos de Toy Story. Es decir, a ver si el campo es un campo de juguete en una habitación, tú es lo que ves, ¿eh? No, y los muñecos son réplicas de los jugadores de verdad, entonces tú puedes ver el partido en versión Toy Story.
Claro, bueno, en las sombreras deben llevar unos sensores para digitalizar y tal, y que con eso lo replican, ¿no? Bueno, por una parte me parece flipante, decir, ostras, tecnológicamente qué pasada. Por otra parte dices, joder, vaya mundo que estamos, vaya tela, hacia dónde vamos, que ya no nos sirve ver el partido, sino que además no tenemos que ver que sean muñequitos Toy Story, ¿no? Pero bueno, o sea, pero a mí lo que me llama es, ostras, estamos convirtiendo al deporte en una estética eSports, ¿no? O Claro, sea, es que es hacia donde van las nuevas generaciones. Claro, que ya, tenemos que cara al deporte espectáculo que tiene que ser un producto para la gente que tiene ahora 10 y que vaya a tener camino hasta que tenga sus 40 o 50. O con todos los respetos para el abuelo de la época que le gusta ver los domingos a ver el partido. Pues a mí me pasa, yo no sigo fútbol. Y este año fui con un amigo que este abono al campo de la Real Sociedad, el primer partido de temporada. Es verdad que era el primero, ¿eh? Que igual los equipos están. Pero le dije, madre mía, aquí esto es un toque. Ahí lo único que te puede enganchar es que tú de verdad creas, te guste el equipo, la afición y si vas con amigos. Pero lo que era lo que sucede abajo, a mí permitidme, pero Sí, y sí, eso la gente joven hoy día que TikTok, el móvil, que es un trabajo por retención de la atención de las nuevas generaciones, que no hay más. pero de todas maneras, yo ahora haciendo el puente con el pasado, no es que sea algo nuevo, porque me acuerdo de ir al fútbol y esto era algo muy habitual y había gente en el estadio que se llevaba el radio. Sí. O sea, estaban mirando, o porque estaban muy alto en el estadio, si estamos hablando de grandes equipos, no el equipo del pueblo, pero que están en el radio o para escuchar lo que pasa en el otro partido o para escuchar lo que están mirando. O sea, como doble información entrando, pero con las posibilidades que había en los 80, en los 70, en los 90. Claro. Y hoy en día tú tienes el móvil y entras y tienes lo de fan engagement y que puedes ver, quiero seguir solo este jugador o quiero seguir solo este jugador. Claro, la movida es muy similar en esto, ¿no? Es interesante. La otra pregunta que quería ponerte, y aprovecho ya, voy ya enseguida, con lo que decías que un jugador de eSports está como un atleta y es un atleta profesional o es un profesional de eSports, también por la dedicación que lo hace 24/24. Yo lo que quería preguntarte tiene que ver con la dimensión corporal, la dimensión física de este profesional, porque, bueno, lo comentábamos antes, que un piloto de Fórmula 1 que podríamos, no sabemos. Imagínate que deja de haber gasolina, no hay más petróleo, no hay gasolina, no hay gasoil, no hay nada, hay que pasar a Fórmula 1 virtual, que ya existe. Bueno, existe la F eléctrica también, pero... Y entonces pones el mismo piloto en un entorno virtual y de repente es eSports y es Fórmula 1 a la vez. Pero que todos ellos hacen un entrenamiento físico muy potente, porque pierden 3-4 kilos en cada carrera. En cada carrera que hacen. Esto pasa también con atletas de eSports. O sea, ya la posición, la ergonomía de la posición es exigente. O sea, tienes que tener pues, un centro de core bastante fuerte para aguantar todos los movimientos, la motricidad fina, o sea, la agilidad, la toma de decisión, la percepción. Es todo lo que estás diciendo, porque claro, que lo que mucha gente no sabe es que vuelvo al momento ese de League of Legends. League of Legends, cuando tienes 5 jugadores contra otros 5, entonces tú en la pantalla tienes 10 muñequitos. Además, hay otros muñequitos que son NPCs que son propios del ordenador. Y en el mundo de League of Legends, lo estoy diciendo ahora, ponte, hay 300 tipos de muñecos que pueden elegir los jugadores. Entonces, tienes 10 muñecos diferentes, cada muñeco tiene 4 habilidades principales y tiene como una variable de 350 runas y otros 350 talentos. Entonces, en un momento en el que en una misma situación están sucediendo 10 muñecos con todo tipo de acciones, con una variabilidad de millones de opciones, tú tienes que saber quién eres tú, quién es tu compañero de al lado, quién es el compañero que viene por detrás, quién es el de enfrente, como si fuera deporte. Lo único que ahí en 3 minutos suceden más acciones por minuto que en cualquier otro deporte. Entonces, esa tensión, esa agilidad mental y todo ese trabajo viene de que hace 6-7 años los jugadores profesionales de eSports jugaban 10 y 11 horas y cuando se fue en ese sentido profesionalizando, ahora no hacen eso. Ahora todos dietista, nutricionista, fisio. ¿Por qué? Porque para ese momento, aunque igual no sea de un desgaste de 3 kilos de sudor, necesitas llegar a un punto que si estás entre los mejores, como no vayas bien preparado
en ese momento donde tienes tanta toma de decisión, tanta coordinación, tanto trabajo en equipo, tope, claro. tienes que tener, que decir, no hace falta que estés cuadrado estoy físicamente para correr maratón, no, pero tienes que estar sano, bien comido, que decir, dormido, entonces ya ahí, pues evidentemente no es lo mismo que un maratoniano igual o que vale, no llega a ese nivel, pero ya tienen unas pautas profesionales de que esa persona tiene que estar perfectamente sana y preparada para esos momentos, porque si no, no va a rendir y no va a ganar. Yo, oye, por ya la última, el tema comentario, porque es un tema que además habíamos dicho que lo íbamos a sacar porque bueno, es un tema que además alguna vez he escrito, ¿no? Sobre estos temas en los deportes híbridos físico-digitales, porque además creo que es un acercamiento a los sports, a los eSports, muy curioso. Yo tengo el recuerdo, por ejemplo, haciendo un plan estratégico en Cataluña, que uno de los técnicos, o sea, cómo acercamos al poli a la gente gamer, entonces le daba un entrenamiento compensatorio a las horas sentado y tal, que me parecía un enfoque un poquito, pues no sé, un poquito básico. Y en cambio, bueno, traía aquí un vídeo de un proyecto que precisamente colaboramos John Fermín y yo, que, que lo que trata es casi bueno, o lo que se intentaba era buscar precisamente esa hibridación, ¿no? O sea, esa búsqueda de una actividad entre física y digital. Teníamos un ejemplo que, bueno, que por ejemplo son las paredes sensibles. No, espera, igual le bajo un poco el volumen para que se me oiga mejor. Claro, el, el tema es, John Fermín, a mí realmente ¿crees que esto podría tener, o sea, o este tipo de juegos en los que, digamos, que tenga un componente físico más allá del simple manejar con el mando, ¿crees que puede tener algún recorrido? No sé si a partir de los eSports o tenemos que empujarlo desde el Ahí yo creo que, deporte, ¿no? ahí yo creo que, sinceramente, yo creo, bueno, no sé si de un lado o del otro, sino desde el propio avance de la industria de la tecnología de realidad virtual o realidad extendida. Es decir, cuando X modelos de hábitos se hagan habituales, tiene todo el sentido que por qué no vas a poder hacer algo en un mundo digital haciendo ejercicio. Es decir, yo no tanto por el deporte, yo lo veo por los simuladores que hay, no son habituales, donde tú te montas, puedes andar, normalmente son de tiros. Pero al final estás como viviendo la situación, ¿por qué no tener que vivir otro entorno así con actividades deportivas? O incluso con ADO, eso lo he probado yo. Era una empresa holandesa que era, en este caso no eran, además no eran tiros, eran con las gafas de realidad virtual, no me acuerdo qué modelo era, y con algunos sensores en brazos y piernas, tú tenías como unas manas, unas vidas y tenías que tirar bolas, sacabas un escudo, entonces era como un juego que a la vez dices, pues puede ser eSports o videojuego, porque en el fondo es un desarrollo de un videojuego, porque está trabajado por, ¿no? A nivel software y tecnológico, pero la acción era de una lucha de casi como es lo del mítico de clase del patio de jugar, lo del balón prisionero, uno de estos. Eso es. El futuro de las artes marciales. Pues por Sí. ejemplo, pues mira, Una posibilidad. entonces, que parece que de cierta manera la sociedad sí va hacia cosas así, y ya no solo en los esports, en el deporte, sino en general, ¿no? Ya, yo no sé o sea, yo ahí le veo futuro, pero no sé desde dónde va a evolucionar, ¿no? O sea, porque sí que le estoy viendo, por ejemplo, todos los desarrollos que está viendo ahora del home fitness, ¿no? Cómo se están desarrollando, pues un montón de servicios desde casa y que cada vez más, y vamos, yo creo que es que es la principal vía que van a tener, que es precisamente la gamificación a partir de todo esto. O sea, porque claro, lo de poner una entrenadora virtual que me vaya diciendo, dices, joder, lo puedes hacer bastante más divertido. De hecho, bueno, tenemos una empresa conocida en común, ¿no? Que joder, a mí me acuerdo que me pusieron las gafas y se suponía que estaba haciendo boxeo, pero bueno, me estaban tirando pizzas y cervezas. Y no sé cómo era, bueno, cuando te tiren una cerveza te agachas y cuando te tiren una pizza la coges. Que dices, joder, podría ser al revés, ¿no? Pero, pero claro, yo no sabía ni lo que estaba haciendo hasta que le vi a mi pareja que empezó a jugar y digo, ostras, eso era un entrenamiento de boxeo. Entonces, claro, no sé si desde el fitness o desde el entrenamiento se va a gamificar y vamos a llegar a ese tipo de experiencias, o desde los juegos,
de ahí yo creo que menos, ¿no? Desde los juegos, el incorporarle esa interfaz física, ¿no? Al Sí, yo juego. probablemente no sea tan necesaria. Será, pues lo que decía, no tanto porque el mundo de los esports el viejo lo busque, sino porque la propia sociedad vaya cogiéndolo. Entonces, en vez de yo estar en un ordenador, lo hago en una gafas de realidad virtual, pero no por el ejercicio, sino por una mayor experiencia inmersiva. Claro. Pero claro, si la sociedad avanza hacia eso, pues mucho entorno deportivo tendrá que intentar generarlo para precisamente captar y estar ahí. Porque al final lo importante es lo que decíamos, que en este caso ya no hablamos de deporte espectáculo, hablamos de ejercicio físico. Claro. La Organización Mundial de Salud incluso ya tiene un par de documentos relacionados con la promoción de actividad física con recurso a la utilización de tecnología y de cómo puedes montar programas de base comunitaria incluso para gente mayor, de cómo la tecnología puede ayudar y cómo están muy fuertes ahora con programas de actividad física por el hecho del sedentarismo, y este tiene el punto también de discusión con respecto a los esports, están en una línea de cada movimiento cuenta, porque la investigación está diciendo que por poco que te muevas, eso ya tiene un impacto en tu salud. Positivo, claro. Y entonces, claro, la cosa puede ir por ahí, incluso la Organización Mundial de Salud lo afirma. Es que aquí es salirme por la parte del deporte, pero cada vez hay más estudios y se está poniendo en práctica, no en demasiados sitios, se está empezando el uso de videojuegos en momentos que te están en operaciones, en diferentes momentos sanitarios, porque te permiten estar a otra cosa y desviar la atención y temas neuronales y tal de llevar, y luego ya no hablemos a nivel terapéutico, que aquí yo nunca he colaborado con ellos, pero en España existe una asociación que se juega terapia, que el tema de mediante los videojuegos con niños en procesos de cáncer y todo esto, quiere decir, que al final, ¿pero por qué? Pero volvemos al mismo, porque el videojuego tracciona esa atención, ese ocio, esa inmersión, que es lo que hoy ya la sociedad demanda. Entonces, ¿pero por qué? Porque tiene sus facetas buenas y de cómo te generan unos inputs, que totalmente de acuerdo en que en muchos casos son sedentarios, absolutamente, pero a la vez también he de decir que no todo gamer no es sedentario. En muchos casos es una parte más de tu ocio, no porque juegues a videojuegos automáticamente dices no hago deporte, ¿no? Pues hago mi deporte, pero en vez de ir al cine, juego a videojuegos. Yo ahí realmente, Fermín, en la que estoy ahora, más allá de, porque, bueno, pues para escribir algún capítulo y tal, también me tocó leer bastante, hay bastante bibliografía sobre los Exergames, ¿no? Los juegos que obligan, Exercise Games, ¿no? Pero me tiene un poco preocupado una respuesta que el otro día además la hablaba con Asier Gallastegui, otro compañero del proyecto este que habíamos visto antes, que no sé si lo recuerdas, que era a un chico cuando le preguntábamos, porque para él era muy importante jugar con amigos, y cuando le preguntamos si jugar con amigos tenía que ser presencial, y no entendía el hecho de que la importancia de si era presencial o no. Es verdad, me acuerdo, me acuerdo. Sí, sí, eso me pareció brutal, ¿no? La poca importancia que le daban a la no presencialidad. Pero a mí me pasó, y hace pocos años le pasó a mi sobrino, el cómo cuando era con el Fortnite, cuando empiezas a jugar al Fortnite, por ejemplo, claro, no te pones a jugar. Quiero decir, claro, mucha gente que no consume videojuegos no entiende que esports o videojuegos en muchos casos tú lo consumes con tus amigos de la vida normal. Quiero decir, te permite conocer mucha gente. Yo cuando tenía 15 años, yo estando en Donosti jugaba con gente de 30 y 40 años de Madrid, entonces ahí me permitía estar en otro ambiente, pero luego en mi día a día normal, tú te conectas, o lo que digo ahora, mi sobrino con 12 años se conecta a la Switch y tiene algún amigo del cole o del parque o de tal, y no está en el mundo. Es decir, gran parte de lo que le motiva es que está haciendo una acción en común con sus amigos. Que luego necesita que luego va a jugar a fútbol, pues baja al parque, pero estar jugando al Fortnite no es tú solo ahí jugando y perdiendo. No es una actividad exclusiva de tu vida, que de repente empiezas a jugar videojuegos y es tu vida y no haces nada más, claro. Y luego tiene la contra. La gente que tiene problemas para sociabilizar, los videojuegos le dan una salida absoluta. Y me acuerdo yo hace unos años trabajamos, que teníamos una academia donde enseñábamos a mejorar a jugar a esports. Y me acuerdo un caso concreto de un chico con discapacidad física que, como su madre explicaba, esta discapacidad le permitía jugar al ordenador, pero claro, ningún otro chico le veía la discapacidad que tenía. Entonces le permitía ser libre.
porque nadie le juzgaba. Entonces, pero claro, eso es un mundo nuevo con toda la era digital que no existía antes. Y volvemos a lo mismo, ya no es solo eSports o no eSports, es entender la evolución que el entorno de ocio y digital y la tecnología y la innovación le ha dado a todo el mundo. Sigues muteado, Juanma. Sí, porque es que me han empezado a tocar la puerta y he tenido que mutear aquí. Ya se me ha visto salir de plano, ¿no? Bueno, vamos a cortar, que ya se nos ha ido un poco el tiempo. Joder, podríamos estar, vamos, Sí. pues vamos. Sí, sí, totalmente. Sí. Y jugábamos por el medio también. Pues sí. Eso es. Alguna retransmisión por ahí. Oye, pues muchas gracias, John Fermín, de nuevo por participar. Y Bruno, para mí. Que bueno, los juegos que has dicho, esos son súper modernos, tío. Yo era de la rana y los troncos, que iba subiendo así. Y nada, y espero, John Fermín, que nos encontremos en algún otro proyecto así interesante, buscando esa hibridación, ¿no? Físico-digital. Sí, ¿no? A ver, el otro día cuando me escribiste dije, joder, con el Juanma siempre voy. Además, que no es ese perfil en el que vas más allá, no es solo, no es deporte, ya está, que me los he encontrado muchos. Y que no consiste solo en eso, ¿no? Es una cosa que quien quiera saber que está el mundo y analizar cómo van las cosas y lo que hay que hacer para pues, atraer a la gente, que ya no solo a nivel marketingiano de esto, sino por que haga ejercicio o por lo que sea, ¿no? Así que yo por mi parte encantado. Vale. Bueno, pues Bruno, John Fermín. John, encantado. Un placer. Igualmente, Bruno, que no nos conocemos. Sí. Igualmente para vosotros. Hasta luego. Venga, hasta luego. Chao, un abrazo.